Aplicaciones del reconocimiento de patrones en la ingeniería genética. La historia de la vida puede entenderse como la historia de los patrones. Desde las rayas de una cebra hasta la hélice del ADN, la naturaleza está organizada a través de regularidades que se repiten y que, al ser reconocidas, nos permiten comprender y transformar el mundo. En la era moderna, uno de los campos donde esta capacidad de detectar patrones ha generado una revolución sin precedentes es la ingeniería genética. La ingeniería genética es el conjunto de técnicas que permiten modificar de manera directa el ADN de los organismos vivos. Pero, para modificar algo, primero hay que conocerlo. Y para conocerlo, hay que leerlo, analizarlo y reconocer en él los patrones ocultos. En este sentido, el reconocimiento de patrones se ha convertido en una herramienta indispensable para la biología y la medicina. El ADN contiene más de 3.000 millones de letras químicas en el caso del genoma humano. Este código no es aleatorio, está lleno de repeticiones, secuencias conservadas y mutaciones que explican desde nuestras características más visibles, como el color de los ojos, hasta nuestra predisposición a desarrollar enfermedades. El problema es que, a simple vista, ese mar de información es inabarcable. Necesitamos algoritmos, modelos estadísticos y herramientas de inteligencia artificial capaces de detectar regularidades en medio del ruido. En este video analizamos cómo el reconocimiento de patrones ha transformado la ingeniería genética. Empezaremos con la historia de cómo se descubrieron las reglas básicas de la herencia, veremos cómo los algoritmos modernos permiten identificar mutaciones asociadas a enfermedades, exploraremos casos médicos concretos. Analizaremos la relación con tecnologías como CRISPR-Cas9 y revisaremos aplicaciones en biotecnología agrícola. También reflexionaremos sobre los riesgos y dilemas éticos y concluiremos con una mirada al futuro de la genómica predictiva. Si este contenido te resulta interesante, no olvides comentar tus opiniones sobre este asunto y suscribirte gratuitamente al canal para más contenido como este. Te recomendamos seguir los videos en el orden cronológico de publicación, así podrás aprender paso a paso y aprovechar al máximo cada explicación. Gracias por tu participación, el ADN como un lenguaje de patrones. Imaginemos que el genoma humano es una biblioteca gigantesca con 23 volúmenes, los cromosomas, cada uno lleno de miles de páginas escritas con un alfabeto de solo 4 letras, A, T, C y G. Estas letras representan las bases químicas adenina, timina, citosina y guanina. A primera vista, parece un texto incomprensible, millones de combinaciones aparentemente arbitrarias. Pero si lo observamos con atención, emergen patrones, secuencias que se repiten, fragmentos que se conservan entre especies, regiones donde una mutación cambia por completo el significado de la información. Aquí es donde entra el reconocimiento de patrones, como el proceso de descubrir reglas ocultas en los datos. En genética, significa encontrar las regularidades que distinguen un gen sano de uno enfermo, un organismo resistente de uno vulnerable, un paciente que responderá a un tratamiento de otro que no. Breve historia, de Mendel al proyecto Genoma Humano. La idea de reconocer patrones en biología no es nueva. Gregor Mendel, en el siglo XIX, observó que ciertos rasgos en plantas de guisantes se transmitían de manera regular. No conocía el ADN, pero sí detectó patrones de herencia que más tarde serían la base de la genética moderna. En 1953, James Watson y Francis Crick, con la ayuda crucial de las imágenes de difracción de rayos X de Rosalind Franklin, describieron la estructura de doble hélice del ADN. Ese descubrimiento no fue solo un hallazgo visual, sino también un reconocimiento de patrón, una regularidad geométrica en las moléculas biológicas. Décadas después, el proyecto Genoma Humano, de 1990 a 2003, representó el esfuerzo más ambicioso en reconocimiento de patrones biológicos, secuenciar todo el genoma humano y encontrar en él las claves de nuestras características y enfermedades. Este proyecto produjo una avalancha de datos y solo mediante algoritmos de análisis masivo fue posible interpretar algo tan vasto. Casos médicos emblemáticos.
El impacto del reconocimiento de patrones en genética es de particular relevancia en la medicina. Ejemplos. 1. Las mutaciones en los genes BRCA1 y BRCA2 aumentan significativamente el riesgo de cáncer de mama y ovario, así como otros tipos de cáncer. Estos genes normalmente actúan como supresores tumorales, reparando daños en el ADN. Cuando están mutados, ese patrón de reparación falla y las células acumulan errores. El reconocimiento de patrones es clave en su estudio. Los médicos identifican patrones familiares, antecedentes repetidos de cáncer en varias generaciones, patrones genéticos, mutaciones específicas detectadas en pruebas moleculares y patrones clínicos, edad temprana de diagnóstico, bilateralidad, tumores agresivos. La inteligencia artificial también ayuda a analizar grandes bases de datos genómicos, descubriendo relaciones entre mutaciones y riesgo. En resumen, las mutaciones BRCA1/2 muestran cómo un patrón genético alterado puede predisponer a enfermedades graves y cómo la detección se basa en reconocer esos patrones a nivel molecular, clínico y familiar. 2. La fibrosis quística es una enfermedad genética crónica causada por mutaciones en el gen CFTR, que altera el transporte de sal y agua en las células, produciendo moco espeso que afecta pulmones, páncreas y otros órganos. Se reconoce mediante patrones clínicos: tos persistente, infecciones respiratorias recurrentes, dificultad para ganar peso, patrones de laboratorio, prueba del sudor con exceso de sal y patrones genéticos, mutaciones específicas en el CFTR. En medicina, el diagnóstico combina la observación de estos signos repetitivos con pruebas moleculares. La inteligencia artificial y el reconocimiento de patrones digitales ayudan a analizar imágenes pulmonares, identificar mutaciones y anticipar complicaciones. En esencia, la fibrosis quística puede entenderse como el resultado de un patrón biológico alterado, y su detección y tratamiento dependen de reconocer con precisión estos patrones en lo clínico, lo celular y lo genético. 3. La anemia falciforme es una enfermedad genética de la sangre causada por una mutación en el gen de la hemoglobina que altera su estructura y provoca que los glóbulos rojos adopten forma de hoz, en lugar de ser redondos y flexibles. Estas células deformes se rompen con facilidad, causando anemia hemolítica y pueden obstruir vasos sanguíneos, generando crisis dolorosas y daño a órganos. El diagnóstico se basa en reconocimiento de patrones. Médicos observan la forma anormal de los glóbulos al microscopio, identifican síntomas repetidos y detectan la mutación genética característica. La inteligencia artificial también colabora, reconociendo patrones en imágenes de sangre y datos clínicos para predecir crisis. En esencia, la enfermedad surge de un error en el patrón biológico de la hemoglobina y su detección y tratamiento dependen de identificar correctamente esos patrones en niveles celular, clínico y molecular. En todos estos casos, el reconocimiento de patrones no es solo un ejercicio académico, salva vidas al permitir detectar riesgos antes de que sea demasiado tarde. Terapias génicas y medicina personalizada. La terapia génica y la medicina personalizada representan una revolución en la forma en que entendemos y tratamos las enfermedades. La primera busca corregir o reemplazar genes defectuosos para restaurar funciones biológicas normales, mientras que la segunda adapta tratamientos según las características únicas de cada paciente, su perfil genético, su historia clínica y su estilo de vida. Ambas comparten una base común: la necesidad de reconocer patrones complejos en grandes cantidades de datos biológicos. En terapia génica, el reconocimiento de patrones permite identificar las mutaciones responsables de enfermedades y diseñar vectores virales o técnicas como CRISPR-Cas9 que actúan sobre regiones precisas del ADN. Detectar con exactitud estos patrones genéticos es crucial para garantizar la eficacia y seguridad de la intervención. En la medicina personalizada, se analizan patrones de respuesta a fármacos, variaciones genéticas y biomarcadores que explican por qué un tratamiento funciona en algunos pacientes y en otros no. Aquí es donde la inteligencia artificial aporta un papel decisivo. Los algoritmos de Machine Learning y Deep Learning procesan millones de datos clínicos, imágenes médicas, secuencias de ADN y resultados de laboratorio,
encontrando patrones ocultos que serían imposibles de detectar por métodos tradicionales. Por ejemplo, la IA puede predecir que pacientes responderán mejor a una terapia oncológica según sus mutaciones tumorales. El reconocimiento de patrones en IA también se aplica en la monitorización. Analizando datos en tiempo real de dispositivos médicos o registros electrónicos, se anticipan recaídas, efectos adversos o progresión de la enfermedad. De esta manera, el tratamiento se ajusta dinámicamente, logrando una medicina verdaderamente personalizada. En resumen, la unión de terapia génica, medicina personalizada e IA transforma el paradigma de la salud. La clave está en identificar patrones moleculares, clínicos y de respuesta terapéutica para intervenir de forma precisa, eficaz y adaptada a cada individuo. IA actúa como un puente que conecta la complejidad biológica con decisiones médicas concretas, haciendo posible una atención más humana y al mismo tiempo más científica. Edición genética y CRISPR-Cas9. La edición genética ha revolucionado la biomedicina al permitir modificar el ADN de manera precisa, corrigiendo mutaciones causantes de enfermedades o mejorando características celulares. Entre las herramientas más poderosas se encuentra CRISPR-Cas9, un sistema inspirado en la defensa bacteriana que permite cortar y pegar segmentos específicos del genoma con una precisión sin precedentes. Su eficacia depende de identificar patrones exactos en las secuencias de ADN, ya que el complejo CRISPR-Cas9 reconoce secuencias guía complementarias al objetivo genético, evitando efectos fuera de lugar. El reconocimiento de patrones es central en este proceso. Antes de intervenir, los científicos analizan millones de secuencias para encontrar las regiones exactas donde se producirá la corrección, evitando cortes no deseados y garantizando seguridad y eficacia. Además, se estudian patrones de expresión génica, interacciones celulares y posibles efectos secundarios, todo lo cual requiere procesar grandes cantidades de información biológica. Aquí entra la inteligencia artificial, IA. Mediante algoritmos de Machine Learning, se detectan patrones complejos en datos genómicos que los humanos no podrían identificar fácilmente. La IA predice qué secuencias guías funcionarán mejor, cuáles son los sitios con mayor riesgo de efectos fuera del albo y cómo la modificación genética afectará a la célula y al organismo. También permite analizar patrones de respuesta en distintos pacientes, optimizando terapias y minimizando riesgos. En la práctica clínica futura, la combinación de CRISPR-Cas9 y reconocimiento de patrones mediante IA permitirá tratamientos más precisos y personalizados, corregir mutaciones causantes de anemia falciforme, fibrosis quística o ciertos tipos de cáncer y diseñar intervenciones adaptadas al perfil genético de cada individuo. En resumen, la edición genética con CRISPR-Cas9 y el reconocimiento de patrones mediante IA se complementan. CRISPR actúa sobre los patrones moleculares específicos del ADN, mientras la IA identifica, analiza y predice estos patrones a gran escala, posibilitando una medicina de precisión más segura y eficaz, basada en datos y diseñada para cada paciente. El sistema CRISPR es probablemente la herramienta más poderosa creada en ingeniería genética. Funciona como unas tijeras moleculares que cortan el ADN en lugares específicos. Pero para saber dónde cortar, necesita encontrar la secuencia exacta en el genoma. Aquí entra de nuevo el reconocimiento de patrones. Los algoritmos buscan en miles de millones de letras la secuencia que coincide con la guía de CRISPR. Es como usar la función buscar en un documento gigantesco, pero con consecuencias vitales. Gracias a esta combinación, ya se han realizado ensayos para corregir mutaciones responsables de enfermedades hereditarias como la anemia falciforme o la amaurosis congénita de Leber, un tipo de ceguera genética. Biotecnología agrícola. La biotecnología agrícola aplica herramientas biológicas y genéticas para mejorar cultivos, aumentar la productividad, resistir plagas y adaptarse a condiciones climáticas adversas. Esto incluye modificación genética, selección de variedades y desarrollo de organismos genéticamente modificados con características deseables, como tolerancia a sequía, resistencia a insectos o mayor valor nutricional.
La clave de estos avances radica en identificar patrones genéticos y fenotípicos que se correlacionan con rasgos beneficiosos, un proceso complejo que requiere analizar grandes cantidades de datos biológicos y agronómicos. Aquí entra la inteligencia artificial, IA, y el reconocimiento de patrones. Algoritmos de Machine Learning pueden examinar imágenes de cultivos, datos de sensores y secuencias genéticas para detectar patrones invisibles al ojo humano. Por ejemplo, la IA identifica combinaciones de genes que confieren resistencia a enfermedades, correlaciones entre condiciones ambientales y crecimiento óptimo, o señales tempranas de estrés hídrico en plantas mediante imágenes satelitales o drones. Esto permite predecir rendimientos, optimizar recursos y tomar decisiones precisas sobre siembra, riego y fertilización. El reconocimiento de patrones en IA también facilita la selección asistida por marcadores genéticos. En lugar de probar miles de semillas mediante métodos tradicionales, los sistemas analizan el genoma de cada planta, detectan los patrones que indican rasgos deseables y seleccionan automáticamente los individuos más prometedores. De esta manera, se aceleran los ciclos de mejoramiento y se reducen costos. En conjunto, la biotecnología agrícola y la IA transforman la agricultura en un campo de precisión. Mientras la biotecnología permite modificar y potenciar la biología de los cultivos, la IA interpreta patrones complejos en datos genómicos, fenotípicos y ambientales, mejorando la eficiencia, la sostenibilidad y la resiliencia de la producción agrícola frente a los desafíos del cambio climático y la creciente demanda de alimentos. Riesgos y dilemas éticos. La ingeniería genética ofrece posibilidades extraordinarias para modificar organismos, corregir enfermedades genéticas y mejorar cultivos, pero también plantea riesgos y dilemas éticos importantes. Intervenir en el ADN puede generar efectos imprevistos, como mutaciones fuera del objetivo, impacto en ecosistemas o transmisión de cambios hereditarios que afecten a futuras generaciones. Además, surgen cuestiones éticas sobre la alteración de la línea germinal, la mejora de características humanas y la equidad en el acceso a estas tecnologías. La capacidad de modificar la vida a nivel molecular obliga a balancear los beneficios científicos con la responsabilidad social y moral. El reconocimiento de patrones mediante IA surge como herramienta clave para mitigar riesgos y tomar decisiones éticas informadas. La IA analiza grandes volúmenes de datos genómicos, biológicos y clínicos, detectando patrones que indican posibles efectos secundarios o interacciones no deseadas. Además, la IA puede identificar patrones de desigualdad o sesgo en la investigación y el acceso a la ingeniería genética, aportando evidencia objetiva para guiar políticas públicas y decisiones éticas. Puede predecir quiénes serían más vulnerables a tratamientos experimentales o cómo las tecnologías podrían concentrar beneficios en ciertos grupos, ayudando a diseñar estrategias más equitativas. En síntesis, los riesgos y dilemas éticos de la ingeniería genética se relacionan estrechamente con la complejidad de los patrones biológicos que manipulamos. La IA, mediante el reconocimiento de estos patrones, ofrece un apoyo crítico, no solo identifica riesgos potenciales a nivel molecular y clínico, sino que también proporciona información para reflexionar sobre el impacto social y ético de estas tecnologías. De esta manera, ciencia y ética se complementan, promoviendo una ingeniería genética más segura, responsable y consciente de sus implicaciones a largo plazo. El futuro de la genómica predictiva. La genómica predictiva es una rama de la genética que busca anticipar la aparición de enfermedades y condiciones médicas mediante el análisis del perfil genético de un individuo. Su objetivo es identificar predisposiciones genéticas antes de que se manifiesten síntomas, permitiendo intervenciones tempranas, prevención personalizada y decisiones informadas sobre estilo de vida y tratamiento médico. Esto incluye enfermedades comunes como diabetes, hipertensión y ciertos tipos de cáncer, así como trastornos raros de origen genético. El reconocimiento de patrones es esencial para que la genómica predictiva sea efectiva. Cada genoma humano contiene millones de variantes, muchas de las cuales no tienen un efecto claro por sí solas, pero en conjunto forman patrones complejos que pueden indicar riesgo de enfermedad.
Analizar estos patrones supera la capacidad humana, por lo que se recurre a la IA, que procesa grandes bases de datos genómicos, clínicos y ambientales para identificar correlaciones y prever probabilidades de aparición de enfermedades. La IA no solo detecta patrones genéticos asociados a riesgo, sino que también integra información de historial familiar, biomarcadores, hábitos de vida y exposiciones ambientales, ofreciendo un panorama predictivo mucho más completo. Esto permite diseñar estrategias de prevención personalizadas, desde cambios en la dieta y ejercicio hasta vigilancia médica específica o tratamientos preventivos. Además, la genómica predictiva combinada con IA puede acelerar el descubrimiento de nuevas asociaciones gen-enfermedad, revelar mecanismos biológicos desconocidos y mejorar el desarrollo de terapias dirigidas. Sin embargo, también plantea desafíos éticos y de privacidad. La información genética es sensible y el uso de patrones predictivos requiere políticas que garanticen seguridad, consentimiento informado y equidad. En síntesis, el futuro de la genómica predictiva depende del reconocimiento avanzado de patrones mediante IA, que convierte datos genéticos complejos en información útil para la salud personalizada. La integración de tecnología, biología y análisis de patrones promete un enfoque médico preventivo, eficiente y adaptado a cada individuo. Será un cambio de paradigma, de la medicina reactiva a la medicina preventiva y proactiva. No olvides comentar tu opinión sobre el tema y suscribirte gratis al canal para más contenido como este. Haz clic en uno de los vídeos recomendados al final de este para saber más. Estos videos fueron elegidos especialmente para ti. Muchas gracias por tu apoyo.